Qué lindo que nos acompañes en el último día en vivo de este 2025. Juan Carlos, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal? ¿Todo tranqui? Bueno, no sé si todo tranqui. Ahí vemos. No soy tan partidario de la tranquilidad yo. Ahí no, ahí claro. Por suerte no, dirías, una cosa por el estilo. Sí, sí. Bueno, mate te tocó. Bueno, con mucho gusto. Pero mate de Gaby, que no es sí, que no es cosa. No es recomendable. Sí, sí. Pero digamos que no suele elegir mate, Juan Carlos, ¿no? Cuando se le pregunta qué tomás a esta hora. No, tengo mis matices, sí, sobre todo el tipo de bebidas alcohólicas, sí. Sin amague. Pero soy matero de alma, te aclaro, ¿no? Bien. Todas las mañanas yo me tomo un termo y medio leyendo los diarios, así que qué lindo momento. No sé cómo es el de Gaby, que se ve que es heterodoxo. Frío. Es heterodoxo. Muy frío. ¿Frío? Sí. No está tan mal. Casi te se tira menos, pero no está tan mal. Bueno, Juan Carlos, recién Néstor repasaba los acontecimientos más importantes en términos de política internacional o geopolíticos. Si uno repasa, lo hicimos en el arranque del programa, si uno repasa los acontecimientos políticos, sociales, económicos en la Argentina este 2025, realmente es muy impactante. No sé si en este orden, pero la prisión, la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, el año electoral, con cada una de las elecciones que fuimos y vinimos, digamos, ¿no? Las primeras elecciones que presagiaban que el gobierno se llevaba todo puesto, la elección en la provincia de Buenos Aires, las polémicas por el desdoblamiento, la elección finalmente nacional de medio término, la aparición de Estados Unidos con ese salvataje a Milei, pero previamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las causas de corrupción son todas de este año, desde Libra, allá por febrero, 14 de febrero, pasando por Andis, pasando por todo lo que pasó con Spert, Fred Machado, y me estoy dejando fuera una enorme cantidad de cosas. ¿Cómo hacer desde el análisis? Decir, bueno, pasó todo esto, no sé si es la moraleja la pregunta, digamos, ¿no? Pero ¿qué conector de todas estas cosas para darnos qué año? ¿Qué fue 2025 en materia política, a tu criterio? Todo lo que vos describís se parece bastante a la Argentina de siempre, ¿no es cierto? Porque yo creo que hay un rasgo de crisis económica y política muy estructural en la Argentina, ¿no? Estoy dejando afuera consecuencias, podemos hablar de tarifazos, endeudamiento de la familia, sí, comprendo perfectamente que sería imposible hacer un relato fáctico de todo. Todo comienza, yo diría, con el triunfo electoral de la derecha, de esta ultraderecha, en el 2023. Yo creo que ese es el punto de partida. No nos vamos a remitir tan lejos, pero ahí hay un triunfo electoral y cultural de la ultraderecha que genera un mapa político totalmente distinto y que yo creo que de un modo u otro, en medio de todos esos vaivenes y contradicciones, se prolonga hasta el presente. Porque está claro que hay un tema en el pueblo, en la sociedad, que de un modo u otro sustenta, tiene una expectativa con este proyecto que lidera Milei, un proyecto de la ultraderecha, que es una ultraderecha no similar, porque suele decirse que es un problema universal. Claro que es un problema universal, pero esta no es una ultraderecha nacionalista como otras ultraderechas, si bien comparten en términos culturales e ideológicos visiones muy similares y tratan incluso de unirse y coordinarse. Sin embargo, esta es una derecha lisa y llanamente neocolonial, no tiene componentes nacionalistas como otras ultraderechas. Yo diría que en los últimos tiempos, a partir del relato que vos hacés, lo que hay es un fenómeno muy contradictorio de un gobierno que por sus políticas tiende permanentemente al aislamiento, tiende a perder plafón en el pueblo, en la sociedad, y por el otro lado no hay una oposición que sea capaz de catalizar ese desgaste, esa pérdida de consenso, de opinión pública, de apoyo que va generando su política. Eso creo que es un rasgo que todavía se mantiene, y justamente en los últimos 2 meses o 3 meses eso emerge. Triunfo de la oposición en la provincia de Buenos Aires, vos lo mencionaste, una gran derrota y sorpresiva derrota de este gobierno de derecha,
todo el fenómeno de corrupción, y yo diría el viernes anterior a la elección del 26 de octubre. Digo bien, ese viernes era una demostración acabada de una crisis bastante integral, orgánica del gobierno. Una crisis ética, una crisis en su propia lógica financiera con pérdida de reservas y de dólares que entraban a una zona virtualmente crítica, una crítica del establishment que estaba perdiéndole confianza, en fin, todo el tema de que nadie llega a fin de mes, las tarjetas de crédito, podríamos seguir, había una situación crítica. Sin embargo, se produce la elección, todo el tema del apoyo a Estados Unidos, no solo del apoyo de Trump, creo que había una cosa en la sociedad, en una parte de la sociedad soterrada, escondida, que emergió, lograron catalizar un antiperonismo que no había ido a votar en septiembre en la provincia de Buenos Aires, lo hicieron ir a votar, ¿no es cierto?, con esa cosa del antikirchnerismo feroz, del antiperonismo feroz, creo, y lo de Trump, el miedo al abismo del lunes, que se venga un desastre el lunes, y lograron, yo diría, un triunfo electoral muy importante que los volvió a cohesionar, porque estaban en una situación de virtual fractura, de pérdida de todo tipo de perspectiva, se cohesionaron, el establishment volvió al apoyo irrestricto al gobierno, irrestricto, además de que le exige de todo, más que nada todas estas leyes estructurales y lo que venga rápidamente, o sea, hay un fuerte apoyo del establishment. Sin embargo, viene la derrota en diputados, de lo que yo llamé el jueves negro, con un tema muy sensible a la sociedad, que no lo pudieron remontar desde el punto de vista del pueblo, de la sociedad, que es el tema de discapacitados y universitarios. Sufren una derrota muy importante y sin embargo después tienen un viernes blanco, que tienen un triunfo importante. Por lo tanto, yo creo que... ¿Te referís al viernes pasado por el presupuesto? El viernes pasado, efectivamente, sí. ¿Por qué tienen un triunfo importante? No solo porque imponen un presupuesto, que es la ley de leyes, que es la distribución de la riqueza y de los ingresos del país, con su enfoque de ajuste permanente, sino porque tienen un triunfo simbólico muy grande, y no solo simbólico, que es la derrota nuestra, es el triunfo de ellos sobre la política educativa, que es la destrucción de la universidad pública, de la educación pública, de la ciencia y la tecnología, de la enseñanza técnica, en fin. Por lo tanto, ahí tienen un triunfo importante. Pero si uno repasa todo esto, volviendo entonces a si hay un hilo conductor, que es difícil encontrar el hilo de Ariadna acá, es difícil, porque con el hilo de Ariadna vos llegás a encontrar la salida, ¿no? Todavía eso creo que no está. Pero hay un hilo que es esta contradicción entre un proyecto político-económico que va contra las mayorías y que va contra la nación misma y los intereses de la nación, y la insuficiencia de la oposición para poder pegar un viraje y transformarse en una oposición potente que lo comprometa. Por lo tanto, yo creo que hay un escenario realmente abierto. Creo que es inevitable que el año que viene esta política económica antisocial y en términos culturales absolutamente reaccionaria y oscurantista va a generar conflictividad y reacciones sociales. Los terceros años de los gobiernos suelen ser años muy complejos, sí, ¿no? Así es. Veremos entonces si el reto que tiene todo el mundo de la oposición orgánica, yo diría, y todos los que comienzan a distanciarse y se van a distanciar más del gobierno, logran ir articulando una fuerza unida, logran ir articulando una convocatoria en las calles, en las plazas, en la lucha social y en la lucha cultural, y entonces desde ese modo ir presentando una fuerza que ya ustedes me conocen. Yo no estoy pensando tanto en el 2027, sino en un 2026, que sea un 2026 donde se pueda resistir a esta ofensiva muy, muy, muy fuerte del gobierno, que, insisto, tiene el apoyo del establishment y de Estados Unidos y de Wall Street. Uh-huh. Después tienen sus mezquindades y sus disputas internas, pero es un frente que es muy poderoso, que está en la iniciativa. Por eso, del otro lado, de lo que se trata es de poder articular entonces una unidad que tenga un claro sentido. Y además, por último, creo que tiene que ir articulando un programa, un proyecto político
que pueda responder a tamaña crisis de la que venimos y nos llevó este gobierno, económica y social. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay que ir a un programa muy avanzado, hay que ir a un programa que no tenga como eje la tercera vía, hay que ir a un programa que tenga como eje recuperar riquezas, ir a una distribución de la riqueza, y para eso hay que ir al conflicto social con los sectores minoritarios que son los que la tienen la riqueza. Y para eso hay que ir a un programa de defensa del patrimonio nacional, porque como muy pocas veces, si bien durante el menemismo hubo un remate del patrimonio nacional, ahora hay una nueva fase de un país que no termina de generar y de ofrecer riquezas naturales extraordinarias. Entonces viene esta nueva fase de despojo de todas nuestras riquezas naturales, todo el tema de la minería, los minerales raros, el petróleo, el litio, en fin, ni que hablar de todo lo que tiene que ver con el alimento, con los mares, con todo, en fin, todo eso. Creo que un gobierno que quiera reemplazar a con una perspectiva auténticamente democrática y popular tiene que ir articulando, además de la unidad, un programa y más bien un proyecto político. Quiero decir que no alcanza con enumerar 5 puntos, que hay que hacerlo, o 10 o 15, sino que tiene que tener un proyecto político, yo casi diría de salvación nacional, porque si no, a veces enunciamos, tenemos 17, 18 millones de pobres. ¿Cuántos millones tenemos de niños que no comen, que se van a dormir sin comer? Además del desastre del sistema de salud, del sistema educativo, todo esto que están empujando ahora. Por lo tanto, una oposición popular, democrática, progresista, tiene que tener un programa que no esté basado en la sensatez, como decía el otro día alguien. Juan Carlos. Por eso digo que no se trata de estar tranquilos. ¿Te parece que los principales dirigentes de la oposición están pensando o trabajando incluso en esa línea? ¿O es casi, lo tuyo es casi un llamado de atención precisamente por eso? Lo mío, francamente, es una opinión política desde mi lugar político, y siempre pensando en que va a haber una perspectiva política, porque sigo pensando que va a haber conflictividad social. No se trata solamente de que las cúpulas se pongan de acuerdo. Eso siempre es imprescindible, pero yo creo que está más ligado a que haya protagonismo social, que inevitablemente viene del propio conflicto social, de las necesidades de la vida económica y cultural de la sociedad. Por lo tanto, tengo confianza en que eso se va a ir desarrollando. Pero si me apurás, como decía David Viñas, creo que hoy no lo tenemos. Y si vos me decís la dirigencia política, y si me decís la dirigencia del movimiento obrero, francamente creo que ahí todavía hay una situación de confusión, y por qué no decirlo, de debates internos que nos hacen perder energía, en vez de ir a un debate que ya de por sí es complejo, como siempre, con vistas a resistir y con vistas a ir articulando una unidad política e inclusive electoral con vistas al futuro. ¿Y vos crees que ese impulso que le falta a la oposición, digo impulso por decir algo, va a llegar por virtud de la acción de la dirigencia opositora, o más bien por espanto? Y cuando digo espanto, digo por un golpazo muy fuerte en términos sociales y económicos, que nunca es deseable que ese sea el detonante, digamos, de una construcción opositora que todavía no está. Si tomamos la historia argentina, incluso lo que denominamos la historia reciente, lo mismo acá el amigo historiador, hay en la historia argentina de los últimos tiempos y quizá de siempre lo que vos llamás golpazos, o sea, momentos donde hay eclosiones. Muy bien, eso puede llegar a ocurrir porque la situación económica es muy grave y además es un gobierno inficionado por todo tipo de inmoralidades. Que la prensa hegemónica lo tape todo y relativice todo, no quiere decir que también no exista esa situación. Ahora, yo creo que es probable que haya una realimentación de una cosa y la otra, de las dos que decís vos. Vos fijate que con el episodio de la Cámara de Diputados, se conjugó, que se infligió una derrota,
en la que incluso muchos legisladores que hasta muy poco antes vacilaban o eran amigables del gobierno, sin embargo ahí se les dio vuelta, no pudieron soportar de alguna manera la presión de la opinión pública y votar contra los discapacitados en las universidades. Hubo hasta una diputada tucumana que votó en contra de lo que le decía el gobernador, porque bueno, así hubo otros. Entonces lo que quiero decir, y también coincidió con la resistencia del movimiento obrero y las marchas en la calle, que insisto, no fue una gran marcha multitudinaria como otras de la CGT u otras del movimiento obrero, sin embargo ocurrió. Por lo tanto, ahí se conjugó una situación de calle junto con una situación de debate político y parlamentaria, y una alimentó a la otra, ¿no es cierto? La CGT, incluso con todo lo que pueda ser criticable, fue y visitó a los gobernadores, visitó a todos los diputados. Los familiares de los discapacitados visitaron y llamaron a los gobernadores y llamaron a los diputados. O sea que se va generando una situación en la opinión. Por lo tanto, creo que puede ocurrir episodios extraordinarios sociales, pero creo que se puede ir más bien dando una realimentación de lucha social con debate y con el tema parlamentario, que sigue siendo en la Argentina, a pesar de que Milei la quiso destruir al Parlamento Nacional, sigue siendo una caja de resonancia importante. Bueno, el 2026 arranca con la discusión de reforma laboral, ¿no? Sí, ley de glaciares también. Y reforma del Código Penal, recién es decía. impensable que eso no genere una gran controversia y que genere luchas sociales en la calle, en pleno febrero. ¿Y qué pasa con eso? No, es imposible predecirlo porque la política. Podemos apuntar a imaginar eso. Uh-huh. Bueno, me quedo con algo de los dos resúmenes, del año argentino y del año internacional. Si no aparecía Trump, ¿había Milei? ¿Ahora? Le gusta la pregunta, ¿eh? Porque ya se le había hecho a Néstor, pero no estaba, me eso parece. Jamás puede, creo, tener una respuesta aritmética, ni una respuesta en el marco de las ciencias sociales. No hay certeza sobre eso, porque es una hipótesis, es una presunción, pero no hay duda que fue un factor muy determinante que haya en Estados Unidos una ultraderecha. El presidente argentino se la jugó a esa, yo diría incluso en forma oprobiosa, hizo papelones, fue sin que pero lo inviten, a la vista la leyó bien. En definitiva, no sé si él lo logró. Yo creo que el apoyo de Estados Unidos no es por toda esa conducta del presidente, para nada. El apoyo de Estados Unidos es porque necesita a la Argentina en términos estratégicos en el continente, en el marco de lo que acá explicaba Néstor, que hay una situación fluida, porque si bien tuvieron los triunfos en Chile, en Ecuador, me falta uno, Paraguay, Bolivia fue una tragedia propia, digamos, pero está Brasil y México, uh-huh. ¿cierto? Por lo tanto, le resulta imprescindible, creo, a Estados Unidos, a la estrategia de Estados Unidos para el patio trasero, que la Argentina de Milei le responda a ello. Más situación geopolítica que virtud de Milei. Pero lo pregunto no solamente para pensar qué hubiera pasado si, sino eventualmente, porque el de Trump es un gobierno, él francamente es un gobierno que no sabe para dónde sale y tiene elecciones de medio término el año en noviembre. Sí. Quiero decir, si la suerte de Milei está tan vinculada a un gobierno de Estados Unidos de estas características, es una situación de fragilidad en algún punto. Hasta aquí les resultó, fue salvador, pero todo indica también que en Estados Unidos ya crecen las reservas, la resistencia a que siga apoyando a este gobierno por todo tipo de razones que de algún modo ya fueron surgiendo. Se le pueden abrir otros frentes que aunque no tenga que ver con la situación argentina, lo debilitan. Creo que va a haber restricciones al apoyo de Estados Unidos, más que nada restricciones de tipo interno. La geopolítica se van a mantener, porque lo necesitan mucho. Bueno, Juan Carlos, gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes. Siempre un placer, siempre se da otra cosa también cuando estamos acá en piso. Nos quedan algunos minutitos todavía, dale. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18.